espíritu contrario a tu verdad, lo sujetamos en el nombre de Cristo. Aún, Señor, las estructuras, la religiosidad, la sujetamos en el nombre de Cristo. Para que hoy, Señor, volvamos a ser ministrados por esa revelación fresca que viene de ti, que sos vos, mediante tu Espíritu. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor. Y queremos, Señor, que esa realidad de tu Espíritu nos siga permitiendo en este día, Señor, conocerte un poco más, experimentarte un poco más, y que aún todo nuestro ser pueda beber de ti. Que en este día, Señor, sea esa impartición la que nos haga salir transformados y renovados en tu entendimiento de este lugar, papá. Damos gloria a Dios en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Rey. Bendecimos tu nombre, amado. Gracias, Señor. Amén. Amén. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Cómo Él está esperando que le adoremos, ¿sí? Esto es un entrenamiento. Muchas veces uno no se da cuenta, pero esto es así, ¿sí? Necesitamos darnos cuenta que en la medida que nosotros podamos introducirnos en un ámbito de adoración, va a cambiar nuestra forma de adorar, ¿sí? Porque muchas veces aún esto lo rotulamos y solamente creemos que es un tiempo donde escuchamos, donde miramos el cielo raso, ¿sí? Y quizás es un tiempo muy valiosísimo el que podemos tener delante del Padre, porque primeramente es el único tiempo donde nosotros venimos a darle algo al Señor, ¿sí? Si nosotros no adoramos, no bendecimos su nombre, es como que no tenemos nada para entregar. Y eso luego nos habilita a que nosotros podamos recibir de Él, ¿sí? Entendemos que en el reino las cosas son distintas y es por eso que cuando nosotros damos, indudablemente siempre recibimos, ¿sí? Y esto no es para hacer un negocio con el Padre, sino que esto tiene que ver con que nosotros podamos ser conscientes, ¿sí? Leíamos un pasaje al inicio que decía que debemos alegrarnos en el Señor, pero muchas veces nuestra mente y nuestro estado de ánimo se encuentran en las problemáticas, se encuentran en las cosas que estamos siendo procesados, se encuentran en las mentiras que el diablo continuamente nos tira a la mente. Y pareciera ser que tenemos un Dios que lo puede todo, pero en mi vida puede ciertas cosas, porque hay otras que en mi amargura, en mi tristeza, en mi desánimo, nos quedamos ahí, ¿sí? Y esto no tiene que ver puntualmente con que a veces uno sea procesado o no, porque creo que siempre vamos a ser procesados, pero cambia dónde uno está enfocado, ¿sí? No es lo mismo pasar el problema, pasar el proceso, pasar el trato de Dios desde el gozo, desde la adoración, que pasarlo desde la angustia, desde el desánimo, desde la queja, ¿sí? Por eso muchas veces esto nos pasa. Es como que nos cuesta y es como que en vez de apretar el acelerador en dirección al Señor, es como que le sacamos el piecito al acelerador y nos desinflamos. Es como que el auto se nos entra a chanchar y nos empezamos a quedar sin combustible. Ahora, qué interesante es que aún nosotros podamos entender que en tiempos así es donde aún nosotros nos llenamos de Él. Porque como le damos, nos vaciamos. Y al vaciarnos,
podemos ser llenos. Mientras que si nosotros no entendemos esto y solamente nos quedamos en una actitud de escuchar o de mirar, sería un show. Es decir, nosotros venimos con los chicos y le cantamos algo lindo para que ustedes la pasen bien. ¿Sí? Como que, pero no es ni la idea, ni siquiera es el objetivo por el cual nos presentamos acá, sino que es como casa, como familia, poder juntos presentarle a Dios algo que sea digno de alabanza y de adoración a Él. ¿Sí? Y eso habla de corazones dispuestos. Eso habla de hijos que le reconocen y que aún en medio de las circunstancias, no creo que haya nada en tu vida o en mi vida que anule el poder y la realidad de la fidelidad de Dios para con nosotros. Es decir, es mucho más poderoso y mucho más grande y mucho más visible el amor, la fidelidad, el poder de Dios actuando en tu vida que aquello que hoy no funciona, que aquello que hoy te cuesta, que aquello que hoy no le encontrás la vuelta. Pero es una cuestión de enfoque. Y si nosotros nos enfocamos más en otro lado, cuesta. ¿Sí? Por eso a veces yo tengo que estar desde acá empujándolos, ¿sí? No porque esté mirando a nadie, porque yo estoy adorando, ¿sí? Si no me pierdo, si me pongo a mirar qué hacen ustedes, pero sí en entender que no solamente nosotros le cantamos al Señor, sino que mientras estamos cantándole al Señor hay una realidad espiritual que está escuchando lo que estamos cantando y aún tu espíritu está escuchando lo que vos estás declarando, ¿sí? Y si vos permanecés callado o callada, no se puede, ¿sí? No vas a escuchar nada. O vas a escuchar el cántico o la adoración o la gratitud del hermano que tenés al lado. Pero Dios quiere escuchar tu cántico, quiere escuchar tu gratitud, quiere escuchar tu adoración. Él es digno de adoración, Él es digno de alabanza. ¿Amén? En esta mañana quiero compartirles algo, ¿sí? Que esta es una palabra que ya hace varios días el Señor me la había entregado y la empecé a desarrollar y el Señor después me dijo, para un cachito, no es para ahora todavía. Así que le hice caso al Señor, ¿sí? Y esta semana el Señor me dijo, bueno, ahora es el tiempo, ¿sí? Este es el tiempo de que puedas compartir eso que hace unas semanas atrás el Señor me venía hablando. Y como todos saben, el título nos habla de con juicio o con gracia, si es en sí una pregunta que en esta mañana el Señor nos quiere hacer y que nosotros debemos hacernos en cuanto a que si va a ser con juicio o va a ser con gracia. Esto lo podríamos llevar también a esto, con ley o con misericordia. ¿Y por qué surge esto? Hace un tiempo atrás, en un momento de intercesión, le decía al Señor verdaderamente que había cosas que no sabía cómo orar. ¿Sí? Uno sabe que tiene que bendecir, que tiene que desear el bien, pero a veces hay situaciones y momentos que uno no sabe cómo orar. Es decir, uno ve que hay ciertos aspectos sociales que funcionan de una forma contraria al reino de Dios. Entonces el Señor de repente me manda a bendecir situaciones o cosas que van en contra de Él. Entonces, Señor, ¿cómo hago para bendecir a esta persona cuando esta persona va en contra de lo que vos estás diciendo? ¿Sí? ¿Cómo hago para decime cómo hago? ¿Cómo se bendice? ¿Cómo se hace? Porque a veces no queda, bueno, Señor, lo bendigo. Hoy en día creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que estamos muy atentos a todo lo que la sociedad y el mundo dice. Entonces, sobre eso nosotros fijamos una postura. Entonces, podemos ver cualquier realidad y no quiero tocar nada para que nadie se sienta herido con nada. Pero sí, hoy todos entendemos la realidad que vivimos socialmente y en medio de todo esto hay aún, entre los hijos de Dios, un montón de información cruzada y un montón de voces distintas. Ahora, mi pregunta es, no es quién tiene la verdad, sino mi pregunta es, ¿cuál es la voz de Dios? En medio de todo lo que pasa, ¿qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Dios dice? Porque al fin y al cabo lo que necesitamos ver es eso. A ver, vos podés estar de acuerdo o no de acuerdo, pero eso no te va a salvar de nada, excepto que en eso que vos estás de acuerdo sea porque Dios está de acuerdo o Dios no está de acuerdo. Pero muchas veces es como que es muy fácil levantar conceptos o fijar posturas desde lo natural, pero no así desde lo que el cielo habla. Por eso después tenemos muchas veces los problemas que tenemos, porque a veces soltamos, ¿sí?,
palabras, soltamos medida sobre ciertas cosas que sinceramente a la luz de Dios desconocemos, porque ¿sabés qué pasa? Muchas veces es importantísimo que nosotros podamos, muchas veces, tratar de apoyarnos, de pedir un consejo, pero todo eso sirve cuando primeramente nosotros vamos y le llevamos eso a Dios. Porque muchas veces también buscamos resolver las cosas de manera fácil, entonces buscamos que alguien me diga lo que tengo que hacer sin ir a Dios y preguntarle a Dios qué le está viendo Él. ¿Sí? Entonces no es que es una o es la otra. Sí, porque a veces tenemos los dos extremos, tener el que no le pregunta nunca a Dios y siempre está pidiendo porque él quiere, como que quiere obviar esa parte, o el que te dice, no, yo hablo con Dios nomás, pero no le funciona porque no se abre con nadie y no pone en palabras lo que, cuando la palabra también dice que en el confesar los unos con los otros recibimos sanidad, recibimos libertad. Entonces, si para hacer una receta a mí me da 3, 4 pasos, yo no puedo obviar 2 pasos porque la cocción o el resultado final de esa receta no va a ser el mismo, porque hay 4 pasos. En esto lo mismo, son 2 pasos. Si yo me quedo con uno solo, no me va a funcionar. ¿Sí? Entonces tener los dos extremos, no, yo hablo con Dios. Entonces pongo ahí una muralla como que, viste, como diciendo, no te metas. Y el otro que no sabe ni quién es Dios, pero está continuamente tirando a ver si le pueden decir qué hacer o no hacer o por qué lado es. Y esto no solamente arranca o inicia en esta pregunta que le hacía el Señor, sino que también ante ciertas situaciones, no solamente es importante saber cómo oramos, sino mucho peor, cómo actuamos. ¿Sí? Siendo esos representantes de Dios en la tierra, en medio de una sociedad, con toda la problemática y con todas las voces y con todas las intenciones que están de forma clara delante de nosotros. ¿Cómo actuamos nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo decidimos? Y por eso el título, ¿no?, de esta enseñanza, si es con juicio o es con gracia, ¿no? Si es con juicio, va a pasar esto, ¿sí? Están todos condenados, ¿sí? Y sobre eso tiramos más juicio. Porque consideramos que están haciendo las cosas contrarias a Dios, entonces ya están todos condenados, son todos desobedientes, son todos rebeldes y plácate. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, y en esta mañana lo vamos a ver, vamos a encontrar algo que le pasó a Jacobo y a Juan en Lucas 9, que hoy quiero compartirte, ¿sí? Para iniciar esto que te estoy diciendo de juicio, dice Lucas 9, versículo 51, dice, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Sí, pasaje que quizás en otras oportunidades hemos leído, pero acá tenemos un claro ejemplo de cómo sí, Cristo actuó. Es decir, vemos que no lo reciben y los discípulos dicen, Señor, ¿querés que descienda fuego y los consuma? Él dijo, no, pará. Yo no vine a eso. Entonces, a veces pasa esto. Cuando Él menciona de qué espíritu sois, creo que ese es el gran, ¿sí? Es el gran factor clave de esto que vamos a empezar a caminar y a transitar y a revisar en esta mañana juntos. Porque a veces no se trata de lo que yo pueda ver o no ver, sino se trata de cuál es el espíritu que a mí me motiva a hacer tal o cual cosa. Entonces yo puedo estar viendo un error que obviamente no lo voy a tolerar, que no lo debo tolerar, porque si no, volvemos de vuelta a lo mismo, tenemos un problema con los extremos. Entonces, o nos vamos al extremo de que condenamos a todo el mundo, o nos vamos al extremo que permitimos todo. Entonces es un viva la pepa, ¿sí? Venimos hoy acá, Dios es bueno, pero en la semana somos un desastre. Hacemos las cosas sin consultar a Dios, actuamos como si fuéramos lo mismo carnales que espirituales, no nos importa nada. Y eso claro que está mal.
y obviamente tenemos aún consejo en la palabra de Dios, que hay ciertas cosas que Dios condena y hay ciertas cosas que Dios no tolera. Ahora, no es un problema esto, sino es con qué espíritu yo me muevo y con qué espíritu yo actúo en medio de las cosas. De hecho, la palabra del Señor dice que Dios al que ama disciplina. Disciplina no es castigo, es enseñanza, es corrección. Ahora, ¿desde dónde viene? Desde el amor. Dios al que ama. Es decir, el espíritu con el cual Él nos enseña, con el cual Él nos corrige, es el amor. Si fuera el juicio, no tendríamos chance. ¿Sí? Estaría un cartelito ahí en la puerta cerrado por duelo. No queda uno en pie. ¿Sí? Esto es así. Lo sabemos. Ahora, tenemos el otro punto, que es con gracia. ¿Sí? Y quizás que, como dice la palabra, que uno pueda decir, que caiga realmente la misericordia de Dios, porque nos encontramos en muchos momentos donde vemos que son ciegos, guías de ciegos, ¿sí? Y no hacen otra cosa que el mal, como muchas veces lo vemos en muchas personas, ¿sí? Y obviamente no tienen esperanza, no tienen a Dios. Hoy todo lo que podemos ver contrario a Dios es justamente por la ausencia de Dios. Ahora, qué interesante es que uno tenga que tolerar o uno tenga que recibir un montón de cosas que son contrarias a Dios, pero muchas veces nosotros como hijos de Dios no podemos decir nada. ¿Sí? Y al fin y al cabo, a esta altura, cuando se habla de discriminación o no discriminar, es todo lo mismo, porque el que no acepta a Dios discrimina. Es lo mismo, o sea, el que te pide que no discrimines ya está discriminando con fijar una postura. Ahora, el punto no es ni la persona, ni caerle a tal o cual partido político, a tal o cual movimiento, sino es cuál es la voz y el espíritu con que yo en medio de una generación perversa y malvada me presento para que Dios pueda darse a conocer. ¿Sí? Hay algo que es fundamental y nos va a servir de plataforma. Lo único que puede cambiar algo o alguien, sin lugar a dudas, es el poder de Dios. Es decir, nosotros hoy podemos encontrarnos cualquier situación, cualquier realidad. Ahora, la única esperanza de cambio, de transformación, es a través del poder de Dios. No hay más. Uno puede hablar, uno puede enseñar. Te lo digo, mira, te lo comparto como pastor. Yo hay gente que he invertido tiempo, que he hablado, que le he repetido, que le he dicho, que le he vuelto a enseñar, que pum, pam, pim, pum, y no, siguen igual. Sí. Evidentemente yo no los puedo cambiar. No los cambia ni mi predicación, ni la palabra que pueda salir de mi boca. Ahora, todos nosotros podemos lograr tener una transformación mediante el poder de Dios. Y ahora te conecto esto con lo que te decía anteriormente. Por eso es importante que vos adorés. ¿Por qué? Porque quizás uno llega en una situación natural y uno quiere presentarse delante de Dios naturalmente. Entonces vos ahora vas a recibir la palabra naturalmente. Pero si vos entrás en una atmósfera de vaciamiento, de adoración, donde vos empezás a declarar, tu espíritu comienza a unirse al de Él. Y vos ahora no estás midiendo lo que Dios te quiere decir desde tu mente, sino que lo estás recibiendo en tu espíritu. Y a veces uno recibe cosas en el espíritu que no sé si las entendés en la mente. Hay muchas cosas que yo de repente recibo en mi espíritu, que sé que son de Dios, pero quizás si las tuviera que poner en palabras, a veces no sé cómo exponerlas, porque mi espíritu está bebiendo. ¿Sí? Y eso me hace después ser consecuente en mi accionar hasta ver eso que el Padre activó en mi espíritu. Yo quiero que en esta mañana revisemos una historia que quizás es conocida, creo, por todos nosotros, pero que le vamos a poder encontrar de parte de Dios algo distinto, ¿sí? Para lo que Dios quiere hablarnos en estos días, ¿sí? Me refiero a Jonás, ¿sí? Todos sabemos que la predicación de Jonás, ¿sí?, cambió las condiciones de los asirios. Cómo el Señor, el poder de Dios, a través de la predicación de Jonás pudo cambiar, ¿sí?, la realidad de todo un pueblo. Y no quiero en esta mañana, por una cuestión de tiempo, no nos vamos a meter a leer toda la historia, porque voy a considerar en este día que estoy hablando con personas responsables y que luego,
¿sí? En el transcurso del día, antes de ir a dormir hoy, cada uno de ustedes se va a tomar el tiempo de revisar esta historia. Son 4 capítulos. No te va a llevar más de 20 minutos, media hora que vos puedas revisar esta historia, ¿sí? Porque creo que es muy importante, pero para darte un marco, sabemos que Dios llama a Jonás para que vaya a compartir un mensaje a Nínive, ¿sí? Y él se va para otro lado. Es como que Dios le dice, mira, tenés que ir para Tandil, y él agarra para Bolívar, ¿sí? Opuesto. Cuando él se quiere escapar, ¿no? de este llamado del Señor, dice que entra en una barca, dice que el Señor manda una tempestad a tal punto que termina quedando expuesto él como el causante, ¿no? de esa tormenta, y lo terminan tirando al mar. Pero dice que Dios provee, si un gran pez, si un monstruo marino, que lo trague. Lo interesante es que este monstruo marino no pudo digerir a Jonás, y dice que lo tuvo 3 días y 3 noches en su vientre, hasta que Jonás expresa un arrepentimiento, reconoce al Señor, y Dios manda, ¿sí? a este pez que lo devuelva, ¿sí? que lo vomite ahí en la playa. Entonces Dios por segunda vez vuelve a decirle a Jonás que vaya y que lleve el mensaje a Nínive. Jonás entra en Nínive, comparte el mensaje con el ingrediente de que él ve, ¿sí? que el pueblo se arrepiente y que esa acción del pueblo cambia la intención que Dios tenía. Es decir, Jonás va a anunciar algo, pero eso que él anuncia no termina pasando, sino que pasa lo contrario. ¿Qué genera esto en Jonás? Que él se enoje. Él se enoja con el Señor porque dice, ¿cómo? Lo que yo predije no se está cumpliendo. ¿Cómo es esto? A tal punto que en un momento él ahí tiene una charla con el Señor y él se aparta. Dice que que se hace un cobertizo como para estar ahí, una enramada para estar ahí en la sombra por el sol que había, y se queda medio afuera de la ciudad viendo qué iba a acontecer. En esto el Señor, viendo su situación, le provee de una planta justamente para cubrirlo, ¿sí? del sol que le estaba dando en su cabeza, y él es como que vuelve a recobrar vida. Ahora, es interesante que al otro día que el Señor provee esa planta, Dios manda un gusano que pique esa planta y esa planta se secó. Y no solamente se secó, sino que Dios manda un viento recio que le daba en el medio de la marola a Jonás, ¿sí? A tal punto que estaba medio moribundo, recontra enojado, y le hace el planteo a Dios de que a esa altura, para vivir lo que estaba viviendo, porque no se moría, que era mejor. Era mejor estar muerto que vivir de acuerdo a esa situación. Entonces termina la historia diciendo que el Señor le hace este planteo desde este lugar y dice, mira, vos te enojás por una planta que en un día apareció y al otro día desapareció, vos no la plantaste, no hiciste nada, y vos querés que yo no tenga misericordia por un pueblo de 120.000 personas que está perdido y necesita de mí. Y esta es un poquito parafraseada la historia de Jonás, ¿sí? Esto no los exime delante de Dios de revisar la historia, ¿sí? Pero vamos a tocar algunos pasajes que nos van a servir puntualmente para lo que el Señor nos quiere hablar. Vamos a iniciar en el capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás era hebreo, ¿sí? Era israelita, era un servidor de Dios al cual Dios lo estaba comisionando, lo estaba llamando a predicar a los gentiles, ¿sí? A los que no eran hebreos, ¿sí? Lo que esto también muestra la intención de Dios de querer llevar su gracia y su arrepentimiento a los que no eran, no de su pueblo, darle la posibilidad de arrepentimiento y darle la posibilidad de la fe, aún a los que no eran, ¿sí? del pueblo escogido. Y qué interesante es que, viendo un poquito la historia, encontramos que el corazón de Jonás tuvo que ser tratado, porque primeramente él desobedece, él sale en una dirección contraria al llamado de Dios, y vemos cómo el Señor, en medio de todo ese proceso de lo que le sucedió, tuvo que tratar con su corazón para que él vaya en el destino y vaya en la dirección correcta, ¿sí?
Creo que en esta mañana vamos a ser todos Jonás. Nos vamos a sentir Jonás. Sí, porque de una u otra forma muchas veces es nuestro accionar, es nuestra postura, es lo que le demostramos al Señor. Es como nosotros percibimos y cómo funcionamos muchas veces en medio de lo que Dios nos habla y nos dice. Y es interesante que cuando vemos que Él va a Nínive y predica, cómo esa predicación terminó, ¿sí?, cambiando una ciudad. Es decir, una ciudad se convirtió y no solamente se convirtió, sino que se salvó. O sea, esto no es un dato menor. Y Dios termina diciendo que Él no quiere la muerte del impío, sino que Él quiere la salvación. Si Él quiere que el impío se convierta. Esa es la intención de Dios, ¿sí? Porque muchas veces pareciera ser que lo que tenga que ver con justicia o juicio, ya está, no hay chances. Y muchas veces parece que estamos ahí midiendo toda situación sin la esencia de la naturaleza de Dios. Pero, ¿qué sucede? Y acá vamos a empezar a meternos un poco más en protagonismo de esta historia. Te decía que Dios tuvo que tratar con el corazón de Jonás. Dios tiene que tratar con tu corazón. Tiene que tratar con la bronca. Tiene que tratar con el enojo. Sí, hay muchas cosas que nos generan bronca. Hay muchas cosas que nos hacen enojar. Y Dios no puede consentir eso. Dios tiene que trabajar, ¿sí?, de la misma manera que trabajó con la bronca de Jonás. Que trabajó con ese enojo en Jonás. Y creo que, haciendo un paralelo, hoy debemos empezar a dimensionar que hasta que nuestro corazón, que hasta que tu corazón verdaderamente no sea tratado, somos Jonás tragado por ese monstruo marino. Es decir, quizás hoy nos encontramos adentro de ese monstruo marino, adentro de ese gran pez. Porque Dios está tratando nuestro corazón, ¿sí? Está tratando nuestro corazón. Y es desde ese lugar que Dios quiere trabajarnos para que realmente se puedan librar las cadenas de muerte, de limitación, de excusas, y que realmente podamos establecer el llamado y la realidad de Cristo a tal punto, como le pasó a Jonás, que a través de lo que él tenía que hacer, una ciudad fue transformada, una ciudad cambió. Es decir, quizás, no sé si será nuestro llamado cambiar una ciudad, no lo sé, puede ser y puede ser aún más grande. Pero mínimamente lo que Dios quiere que nosotros podamos entender es que nosotros somos los encargados de llevar ese evangelio eterno a las personas que hoy se encuentran en cautividad. A las personas que quizás hoy están cautivos, ¿sí? Entonces, nuestro corazón debe ser tratado hoy mismo para que podamos ir, ¿sí?, en esa condición de alineamiento del corazón del Padre. Muchas veces somos tratados porque nuestro corazón, aun con buenas intenciones, no va alineado al Padre. Y Dios quiere y Dios busca que nuestro corazón esté alineado a su corazón. Entendamos o no entendamos, nos guste o no nos guste, creamos o no creamos, somos hijos. ¿Sí? Y si a veces nosotros, como padres naturales, con limitaciones y errores, nos preocupamos, nos importa, nos interesa la vida de nuestros hijos, imagínate el Creador. Él no desiste, ¿sí? Entonces, Él busca tratar con nosotros al mismo tiempo que busca que los impíos le conozcan, que los impíos se conviertan. Es decir, su corazón es un corazón de misericordia cada día. Cada día, ¿sí?, sus misericordias son nuevas. Sí, para todos, aún para nosotros. Y gloria a Dios que sus misericordias son nuevas para nosotros todos los días, porque si no, estaríamos con asuntos legales, ¿sí? Tendríamos ahí un temita con la corte celestial, porque esto también es una realidad. Vamos a avanzar un poquito, vamos a ir al capítulo 4, verso 1, que pone en evidencia un malestar de Jonás. Dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Sí? Es decir, Jonás se enoja porque su palabra de destrucción no vino.
Y muchas veces nosotros actuamos de esta manera. Nos enojamos porque lo que nosotros creemos que tiene que pasar no pasa. Nos enojamos porque juzgamos o esto peor. Y yo sé que en esta mañana esto nos va a ser de luz a todos. Muchas veces uno entiende o conoce el diseño de Dios para algo. Entonces yo de repente agarro y entiendo cuál es el diseño. ¿Sí? Que yo entienda cuál es el diseño no hace que yo viva en el diseño. ¿Sí? Lo que hace es que yo pueda caminar en pos del diseño o que simplemente evoce el diseño como alguien que repite algo, pero que no haga nada, que mi vida no muestre nada en pos de caminar en ese diseño. Entonces yo conozco el diseño y me tomo el atrevimiento de medir a Marcela porque entiendo que Marcela no está caminando en el diseño. Entonces, ¿cómo Marcela va a hacer esto si Dios dice esto? Entonces, es distinto que aún si Marcela está haciendo algo que es incorrecto, mi motivación sea de amor, preocupándome por Marcela y no queriendo hacer juicio con ella. Que pague, desobediente, te desato. Es un ejemplo, no dije apellido. Así que hay muchas Marcelas en la faz de la tierra. Entonces, pero así somos. El otro día hablaba con unos hermanos y les decía, creo que el mayor problema que tenemos todos es que nos gusta hablar. Y hablamos y hablamos. ¿Qué pasa? Nos gusta hablar, pero cuando se nos viene la medida de lo que soltamos, no nos gusta que vuelva la medida. Porque a la hora de la teoría nos gusta que nos escuchen, nos gusta enseñar, sí, mirá, Dios me mostró esto, me dijo esto, pero a la hora de vivirlo, muchas veces no tenemos la humildad para decir, ¿sabes qué? Aún en esto que yo te compartí, muchas veces también yo hago agua. No tenemos humildad, entonces por eso muchas veces nos cerramos. Yo pongo una barrera para que nadie me diga nada. Entonces el típico, ¿cómo estás bien? ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás bien? Como diciendo, ¿sabe qué? Vos llegás hasta acá, bien. Ahora, el tema no es que es personal en cuanto a una persona, sino que es personal en cuanto a Dios. Porque si Dios te manda personas para que te ayuden y vos te estás negando, no te negás a la persona. No es un problema con el pastor que yo al pastor no le tengo que decir lo que hago o no hago. Ya es un tema con el Señor. A ese punto es. Pero todo esto lo llevamos al campo de que, ¿qué sucede? Cuando yo considero que camino en justicia, considero que me esfuerzo para hacer lo que Dios me pide, considero que invierto mi vida en el Señor, entonces eso me genera la facultad de tener una cinta que los mida a ustedes de lo que ustedes no hacen que yo considero que deberían hacer. Entonces me pasa como Jonás, me enojo. ¿Cómo, Señor? ¿Sí? Si yo hago esto, ¿cómo el otro no hace esto? Mirá cómo actúo, mirá lo que me lleva a hacer a mí, ¿y el otro por qué no hace esto? Y muchas veces sucede esto, hay enojos, hay cosas que no resolvemos. Ahora, mi pregunta es, sácalo de la acción, sácalo de ese lugar y llévalo a la motivación. ¿Cuál es mi motivación? Porque te voy a dar la derecha en esto. Supongamos que ese planteo nos lleve a decir, sí, pero es verdad, Marcela la está repifiando, está haciendo todo al revés. Ahora, no es tolerar lo que hace Marcela, pero ¿desde qué espíritu o desde qué motivación voy a actuar? ¿Actúo desde el juicio, desde caerle, o actúo desde el amor y de la misericordia? Porque aún desde el amor y de la misericordia, quizás la tenga que confrontar. Pero cambia, es distinto. ¿Sí? Pero muchas veces hay situaciones que nos enojan a tal punto que Dios no puede obrar su justicia por nuestro enojo, por nuestra actitud. Y a veces no es solamente un sentimiento. Escuchate un rato lo que sale de tu boca y te vas a dar cuenta de dónde estás ubicado. ¿Cuál es la devolución que tenés hacia los demás? ¿Viste esa persona que la escuchás y mata a todo el mundo? Todos se equivocan, todo esto. No hay uno que, este es buena gente. Es simple. Ahora, qué interesante en el caso de Jonás, porque algo que podía ver, que el Señor me mostraba, es que Jonás no amaba a Nínive. ¿Sí? Imagínate esto. ¿Será que eso fue lo que lo impulsó a no ir a Nínive la primera vez? ¿Por qué se escapa él la primera vez? ¿No será que él habrá pensado, y si voy y predico y se convierten y se salvan? Entonces no voy. Me voy para el otro lado.
¿sí? ¿Por qué? Porque él era patriota y sabía que quizás esa realidad, si ese pueblo se mantenía, podía poner en peligro a su pueblo. ¿Sí? La supervivencia de Nínive podía determinar el aplastamiento de su patria. Ahora es interesante que él no va, de movida, le dice y no va. Y creo que esto es lo que me lleva a pensar que si se activaba la misericordia de Dios y sanaba a Nínive y salvaba a Nínive, esto no era negocio. Por eso él abiertamente en la palabra nos muestra que él lo que deseaba es la destrucción de Nínive. Hasta el punto que se le enoja a Dios porque considera que Dios no hace lo que le envió a él a decir o hacer. Ahora, en nuestro caso es distinto quizás hoy porque el Espíritu de Dios ya habita en nosotros. ¿Amén? Y se supone que el que tiene que salir de nosotros es el Espíritu Santo de Dios, ¿o no? Es decir, es esa palabra viva que está en mí la que debe salir al territorio donde Dios me colocó. Y esa realidad tiene que ser de oportunidad a las personas a que se arrepientan y conozcan a Dios. ¿Amén? ¿Saben por qué? Porque la palabra dice que Jesús no vino a derogar la ley, dice que vino a cumplirla. ¿Sí? Y es interesante esto otro. Amor y misericordia no quitan justicia y juicio. ¿Sí? Amor y misericordia no quitan justicia y juicio. Es decir, volvemos de vuelta a este problemita de los extremos. ¿Sí? Que el que por ahí roza con la justicia, pero ¿cómo es entonces? Amor y misericordia no quitan justicia y juicio, porque Dios es amor, es misericordia, pero también es justicia. El tema pasa por cuál es la motivación verdadera de mi corazón. Es distinto que mi motivación sea en amor, aun cuando esté exigiendo que algo que sea injusto Dios lo pueda sacar a luz y lo pueda tratar, que no desde un enojo que busca el juicio, que busca la condenación, que busca, ¿no?, que desaparezca eso. Sí, Señor, ya está, falló, listo, cortá las patas. No hay más chance. Entonces, hace unas semanas atrás el Señor me incomodaba con un pasaje, con un mensaje, más bien, que les compartía acerca de lo que es el temor de Dios. ¿Sí? Recordarán esto y creo que necesitamos crecer en el temor de Dios. Sí, porque el temor de Dios nos va a permitir ver la importancia de la necesidad de arrepentimiento y de conversión que la gente tiene. Es fácil caerle a la gente. Sí, es fácil. Porque se nos nota a veces donde hacemos agua. Pero entendemos que aún fuimos colocados para que el reino de Dios se conozca. Y aún la palabra dice que a los que anuncian el evangelio del reino, tal como le pasó a Jesús, ¿sí? Dice que aún señales los van a seguir. ¿Sí? Señales que manifiestan esa naturaleza de vida en nosotros. ¿Sí? Y aún esto de entender que no solamente se trata de lo que yo puedo percibir, puedo oír, sino que tiene que ver con que esto mismo que Jesús oía y escuchaba del Padre, esto mismo Él hacía en favor de otros. ¿Sí? Ahora acá es difícil esto de los extremos porque a mí me ha pasado, yo conozco gente que es todo misericordia, pero una misericordia que es ingenua porque muchas veces esa misericordia hace que toleren cosas que no pueden tolerar. ¿Sí? Míralo vos en tu lugar de padre o de madre. Que vos seas padre o madre no significa que vos tengas que poner límite. Y si la misericordia te lleva a tolerar cosas que desagradan a Dios, yo revisaría si es misericordia. Por el contrario, tener el otro extremo que es todo, ¿me entendés? Hacer leña, pa. ¿Sí? Todo el día estamos, ¿me entendés? Sacando el garrote y cortando cabeza. Y tampoco es así, porque no nos fue concedido a nosotros medir ni mirar eso, porque aún el Señor dice que nosotros miramos la apariencia, pero Dios conoce el corazón. ¿Quién conoce el corazón? Dios. Entonces vos podés hablar a una persona capaz de decir, hoy el hermano fulano de tal no vino. Seguro se quedó durmiendo. Claro, qué cómodo. Se queda en la casa, se levanta tapadito, mira el mensaje y yo tengo que levantarme, venir. No conocemos el corazón del hermano, no sabemos qué pasó, pero aseguramos que es un vago que no vino y que se queda en la casa porque le queda más cómodo.
¿Sí? Entonces, será distinto que yo en amor vaya adelante y digo, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que esté mi hermano, que pueda venir. Porque lo que vos soltás, el estar juntos en un mismo lugar, es especial. Y yo te pido que si aún hay algo que no le permite ver, que vos se lo puedas mostrar, Señor. Porque lo extrañamos, porque es parte, porque es necesario. ¿Me entendés que cambia? Pero esta te la hago yo ahora, toma 4. ¿Sí? La original es la que te hice anterior. Mira vos, uno va, se levanta tempranito y el otro en la camita, con el café con leche, mirándolo por el televisor. Ahora, al fin y al cabo, lo que queda expuesto es mi motivación de por qué lo hago y para quién lo hago. Y eso no me puede colocar en decir, bueno, como yo vine, tienen que venir todos. Che, el pastor viene a las 8 de la mañana, ¿qué pasa? ¿Sí? Pero esto es más real y más común que a modo de chiste nosotros podamos ahora decir sí, porque muchas veces es donde nos encontramos. Entonces, hay algunas cosas que quiero remarcar en esto que les estoy diciendo y voy a arrancar primero con que los habitantes de Nínive se arrepintieron. ¿Sí? Cuenta la palabra que ellos se arrepintieron. Ahora, hay algo interesante. Ellos no tuvieron privilegios como el pueblo de Israel. Es decir, imagínate esto. Ellos oyeron a un profeta insensible. ¿Sí? Jonás era así. Ellos oyen a un profeta insensible que lo que menos tenía es intención que ellos se arrepintieran. ¿Sí? Que ellos fueran salvos. Y es interesante que oyen una sola vez la voz de Jonás y ellos, ¿sí?, la escuchan de forma breve. No es que Jonás, tenés que venir a la reunión, 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 mensajito, tenés que venir a la reunión, y pasan 3 meses, tenés que venir a la reunión, congregate. No, dice que pasó Jonás, ¿sí? Una vez tiró ahí el zapucay, y muy brevemente y ya está. Y ahí tomamos o dejamos. ¿Sí? Segundo, el mensaje era para nada esperanza, era muy desalentador. Si vos ves las palabras que salió a decir Jonás, no es que, ay, bueno, vengan, Dios les quiere dar una oportunidad. Y vamos a mirar esto, mirá, Jonás 3, mirá qué gauchito Jonás para comunicar. Del 1 al 4 dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás. Si una vez que él se arrepiente y el pez lo devuelve ahí a la playa, dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, y acá viene lo interesante, y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ese era el mensaje. ¡Pum! ¡Woo! Gracias, Jonás. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. A nosotros por mucho menos nos agarraba el diluvio, nos tragaba la tierra. Sí, porque a veces al revés, nos dicen y tenemos la cara como si fuéramos una piedra esculpida, así duro, ¿viste? Sí, no reaccionamos. Está bien. Dios tiene un llamado. Mira qué bueno. Dios tiene una vida. Dios tiene una agenda. Sí. ¿Y? Yo tengo una vida también. Quiero mi vida. Y acá dice que esta gente nomás pasó alguien ahí como diciendo, diario, ¿sí? En 40 días Nínive, out. Dice que ese fue el mensaje. ¿Qué podemos decir de esto? Que Nínive oyó solamente amenazas, porque esto es una amenaza. Estaban afirmando algo. Es decir, no tuvo una invitación a la conversión. No es que le dijeron, habitantes de Nínive, el Señor dice que vengan en arrepentimiento porque lo que ustedes están haciendo no es correcto y si ustedes no vienen al Señor van a ser destruidos. Por favor, el que quiera aceptar a Jesús, pase adelante que vamos a hacer la oración. No fue así. Jonás no hizo eso, no dijo eso. Sino que lo tiró y sonó a modo amenaza, ¿sí? Es decir, Jonás no anuncia perdón, ni tampoco arrepentimiento. No hace eso. Solamente anunció un juicio, ¿sí? Un juicio severo. ¡Pum! ¿Sí?
¿Qué les estaba diciendo? Mirá, te quedan 40 días de vida. 40 días y listo, se acaba todo. Eso estaba diciendo él. Tercero, Jonás no fue compasivo con las necesidades de las personas. ¿A qué me refiero? Predicó sin motivación. Fue a comunicar el mensaje y ya está. No le importaba. Es más, entendemos que sí, lo que quería es que ese pueblo desapareciera. O sea, quizás tenía una motivación, pero no la correcta. No estaba buscando el favor de Dios en ese mensaje que Dios le había enviado a comunicar. Es decir, su mensaje, y esto es importante que lo veamos, su mensaje no manifestaba ninguna señal de amor. ¿Sí? Que es distinto. A veces yo tengo que corregir a mi hija y lo hago desde el amor, y me duele, pero es en señal de amor. Sin embargo, esto que Dios estaba haciendo a través de Jonás no mostraba nada de esto. Es decir, es más, ni siquiera él fue delante de Dios a pedir misericordia por el pueblo. Distinto, recordaremos, a que Abraham y Moisés, en un momento determinado, ellos fueron delante de Dios a pedirle a Dios en favor del pueblo. A pedir misericordia, a pedir que Dios se apiade. No, Jonás no tuvo esto. Vamos a mirar lo que dice Génesis 18 y Éxodo 32. Con respecto a esto que te decía de Abraham y Moisés, para que veas que está en la palabra, toma nota y después lo revisás. Génesis 18, 22 dice, y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante de Dios, delante del Señor. ¿Sí? Abraham estaba ahí intercediendo por el pueblo. Éxodo 32, 32 dice, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Moisés, ¿sí? Si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Distinta la actitud, ¿no? Dos cosas totalmente diferentes, muy opuestas. ¿Amén? Es decir, a tal punto que a Jonás no le gustó que Dios tuviera compasión de Nínive. Él se termina enojando. Y antes, sí, como te lo dije con el árbol, antes, en esta situación, él se enoja a tal punto que dice, al final, si era así, era negocio morirme. Duro. Cuarto, los ninivitas tenían muy poca esperanza. Es decir, no sabían nada del amor de Dios y no recibieron ninguna invitación. Podemos ver a lo largo de la historia del pueblo de Israel cómo muchas veces el Señor llamaba su atención, ¿sí? Antes de poder actuar de una forma más severa. Y también acá encontramos en Isaías 55, encontramos un poco esto, dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Este fue un aviso. Nínive no tuvo eso. Ahora, qué interesante esto, ¿sí? Vamos a hacerlo personal. Dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Vos sabés que me pasa a mí, capaz que porque soy el pastor y no me queda otra. Pero hay gente que vos le compartís que busca al Señor y no quieren buscar al Señor. ¿Sabés cuál es el problema? Que no se dan cuenta que hoy puede ser hallado. Mañana puede ser tarde. Y eso es lo que muchas veces nos lleva al amor y a la compasión. ¿Sí? Y esto tenés de diferente índole. Yo particularmente tengo mucha carga por los jóvenes. Sí, porque los jóvenes están en esta tendencia de es mi vida, que esto, que aquello. Por un lado es entendible, porque todos pasamos por esa edad. Pero el tema es que Dios hoy puede ser hallado, mañana no sé. Sí, más allá que Dios es misericordia y amor, Él nos dice, búscame mientras pueda ser hallado. Es distinto a que no sepamos, si Él no nos dice nada, nunca me dijeron que lo busque. Entonces tengo argumentos, Señor, voy, nunca me dijeron, también estás perdonado, hiciste tu vida. Pero si Dios te dice, búscame,
mientras puedo ser hallado, te vas para Tarsis. ¿Sí? Abandone el impío su camino, hermano, hermana, abandone el impío su camino y el hombre inicuo, ¿sí?, con sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Claro que cuando nosotros nos volvemos al Señor, Él es un Padre de amor, Él es un Padre de misericordia, Él es un Padre de gracia, Él es nuestro Dios. Dice que será amplio en perdonar. ¿Amén? Seguimos. Quinto, ¿cómo fue que ellos recibieron el mensaje? ¿Sí? La gente de Nínive lo recibieron, como venimos hablando, a través de las palabras de Jonás. ¿Sí? Jonás fue el mensajero de Dios y a través de lo que Jonás esbozó, ellos pudieron escuchar eso. Ahora es interesante que cuenta la palabra, ya lo vas a leer en tu casa y lo vas a comprender mejor, que dice que toda la ciudad se involucró en estas palabras, a tal punto que todo tránsito se detuvo y todo trabajo cesó. Se paralizó todo. Ellos verdaderamente se hicieron entre ellos preguntas serias acerca de Dios. Y esto va desde el rey, que era la autoridad, hasta el último hombre, porque cuenta la palabra que todos, absolutamente todos, desde el rey, se arrepintieron y se postraron delante de Dios. ¿Sí? Todos, absolutamente todos, a tal punto que estaban vestidos de cilicio y cenizas. Todos clamaron a Dios. ¿Sí? Aunque el mensaje, como ya sabíamos, ¿sí?, y lo vimos hoy, el mensaje de Jonás no ofrecía mucha gracia. Sin embargo, ellos, todos, se arrepintieron delante de Dios. ¿Sí? Aun cuando lo que buscaban las palabras de Jonás era solamente juicio. ¿Sí? Y eso no parece ser de mucho ánimo. Imagínate si estamos nosotros y arrepiéntanse, iglesia de Colinet, porque en 40 días... No, arrepiéntanse no, en 40 días van a desaparecer. No, y chocho, me voy a cocinar algo, comer, qué bendición hoy el mensaje. Qué espectacular, hoy me voy a jugar, me voy a pagar un asadito. La verdad que qué linda noticia recibí. No, pero tratemos de entenderlo en el espíritu, lo que Dios nos quiere decir. Ellos, aún en medio de todo esto, creo que fue tan genuino su arrepentimiento que ellos estaban buscando que esos 40 días sean la oportunidad para que se puedan convertir y puedan ser salvos. No lo vieron como algo catastrófico, no lo tomaron en el espíritu que Jonás se los estaba enviando, sino que dijeron, no, a ver, vamos a arrepentirnos, porque si esto es verdad, tenemos 40 días para resolver lo que tengamos que resolver y apelar a la misericordia de Dios. Más allá de la creencia que ellos tenían y los dioses que ellos tenían. Sexto, hubo una amplia respuesta a las oraciones. Cuenta la palabra que Dios oyó su clamor y se compadeció. Dice que Dios oyó su clamor y se compadeció. Es decir, acá hay algo buenísimo, me gusta mucho esto. El arrepentimiento fue sincero. Cuando un arrepentimiento es sincero, ¿qué hace? Da fruto. Cuando un arrepentimiento es chamullo, ¿qué hace? Sí, yo entiendo, sí, yo soy débil, sí, yo me la mandé. Y salgo y sigo siendo débil y me la sigo mandando y sigo haciendo lo mismo. ¿Qué muchas veces nos pasa? Hace muchos años atrás, al principio, cuando empezamos a venir acá a la Congre, una de las cosas que me acuerdo que el Señor me mandaba a repetir era que lo peor que nos podía pasar es que tengamos un mal diagnóstico de nosotros mismos. Bueno, hoy, 2021, es al revés. Somos todos unos fenómenos para diagnosticarnos. ¿Sí? Pero nadie toma la medicina. No, sí, yo soy una porquería. No, yo soy el primero, soy débil, pastor. Sí, yo reconozco, yo no vengo acá a negarle nada, es así, yo soy culpable. Y cambia. Ah, bueno. Pasan 5 meses y acá estoy, Señor, sigo culpable. Pasa un año y acá estoy, sigo culpable, sí, yo. Y lo que Dios habla, y lo que Dios dice, y lo que Dios nos muestra, ¿para qué? ¿Para que solamente digamos sí somos culpables? No, nos habla de que tiene que haber un fruto verdadero que muestre y marque el arrepentimiento. ¿Sí? ¿Amén?
Y esto es bíblico porque vamos a ir a Jonás 3:10 y van a ver que esto está escrito, dice, y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Es decir, acá vemos que Dios está considerando que su arrepentimiento fue genuino. Hubo acciones en ellos que marcaron el cambio, a tal punto que movilizaron a Dios a misericordia. Cuando yo uno esto a lo que me enseña la palabra, podríamos decir que la fe sin obra es muerta. ¿Sí? ¿Lo podés ver? Por eso que a veces, ¿qué es lo que más nos cuesta? Es la religión, es la teoría. La teoría, yo puedo agarrar y poner un libro ahí de quejas al final y todos ustedes van a saber recomendar qué hacer, qué está bien y no está bien. Ahora ese no es el problema. El tema es que la palabra, ¿sí?, escrita, muerta, no sirve. Necesitamos que la palabra esté vivificada. Y para que esté vivificada, tiene que haber una acción que sea consecuente a lo que Dios dice. Por eso nos cuesta, porque yo digo, no, sí, hay que decir verdad. No hay que mentir, hermanos míos. Aleluya, gloria a Dios. Voy a mi casa y estoy mintiendo. Y después quiero sentirme bien, después no quiero tener problemas, después no quiero que me pregunten, después no quiero pasar por crisis, cuando no estoy siendo como tengo que ser. Total, esas cosas no las ve nadie. A ver, me tocan timbre, decirle que no estoy. Si no te ve, estás dentro de tu casa, pero Dios sí te ve. Y eso que no te toca vivir con Yasmín. Va a ver que siempre vas a estar. Ni se te ocurra decirle, no, atendé vos. ¿Sabes cómo te manda, no? Abre la puerta y te pone así. Pero a veces pareciera ser que, bueno, a ver, son pequeñas cosas. Entonces, qué sé yo, no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Yo a Dios no le traigo el diezmo. Les traigo el noveno. Total, no sabe nadie. Y somos así. No termino diciendo la verdad puntual. Hay ciertas cosas que las manejo y creo que no pasa nada. Porque estoy minimizando la realidad espiritual y le estoy dando más importancia a la gente. ¿Y la gente qué sabe? Yo te puedo decir un montón de cosas a vos, pero vos no conocés mi corazón. Claro que vos ves mi accionar, pero vos no sabés cómo yo procedo. Pero Dios sí. Y a veces estamos trabados y no nos damos cuenta y creemos que es con la gente. Pero Dios nos está mirando y dice, vos querés prosperar y no sos íntegro. Te estás guardando una moneda que no es tuya. Estás hablando mentira a un hermano. ¿Y esto es serio? ¿O crees que los problemas que tenemos los tenemos porque hacemos grandes pecados? No, son estas pequeñas cosas, pero que nos muestran dónde estamos. Entonces, no alcanza a veces con decir, Señor, Señor. Todo muy lindo. Aún la palabra dice, el que me diga Señor, Señor, no va a entrar al reino de los cielos. No es por decir, ay, sí vengo hoy emocionalmente, perdóname, Señor. Tiene que haber un fruto de arrepentimiento. Lucas 3:8 dice, por tanto, dad frutos dignos de ¿qué? Acá está. Sí, acá está. No se me ocurrió a mí. Dice, dad frutos dignos de arrepentimiento. Qué bueno que puedas reconocer, que puedas tener un buen diagnóstico. Gloria a Dios, es el inicio. Lo segundo es empezar a caminar en esa transformación, en ese cambio. ¿Amén? ¿Cómo cuesta ese amén? Amén. Oh, estamos todos en problema ahora. Ya soltamos el amén. Pero es así. Es así. Yo estoy convencido que es así. Muchas veces, dentro de las crisis que se generan, siempre le doy gracias al Señor porque entiendo que todo lo que Él manda, lo manda porque nos quiere mejores. ¿Sí? Y si vos no querés ser mejor, porque puede ser, a ver, Dios te da la posibilidad de decidir. Ahora, Él te quiere hacer parte. Pero no puedes decir, che, mirá, yo la verdad que no quiero ir a ese ritmo. Bueno, estás en todo tu derecho a decir yo hasta acá. Pero también Dios va a ser hasta acá. Hay cosas que de acá para allá vos no las vas a poder vivir. Porque le pusiste un límite al Señor. Porque es hasta acá. Por eso que continuamente el Señor nos tiene que sacar de la comodidad. ¿Sí?
Nos tiene que sacar de la comodidad, porque nosotros enseguida hacemos comodidad. Hablábamos de esto, de que ahora tenemos la posibilidad de reunirnos presencialmente y nos acostumbramos a quedarnos en nuestras casas, entonces ahora otra vez romper y tener que salir. Pero si en casa estoy calentito, estoy bien. Porque nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta romper, y el Señor es como que continuamente nos va sacando de lugares de comodidad, porque es la única forma que Él nos puede hacer andar en lo que Él quiere y nos puede llevar a que seamos conscientes de que necesitamos depender de Él. Por eso también se da esto otro, cuando generalmente las cosas marchan medianamente como a mí me agradan, estamos felices, estamos contentos, estamos de ánimo, ¿sí? Y muchas veces hasta, hoy no voy a la iglesia, hoy me voy a ir a pescar todo el domingo a la laguna, ¿sí? Igual pongo adoración en el auto, es lo mismo, si la iglesia soy yo. ¿Qué me decís? No pasa nada. Pero ¿sabés qué pasa? Cuando las cosas se salen del curso que... ahí estamos en primera fila. ¿Sí? Puede caer barreta del cielo que viniste, no sé, te pusiste un paraguas de chapa, pero estás acá. ¿Por qué? Porque necesitas, se te vino la tormenta. ¡Ay, Señor! Acá estoy. Por eso te digo que es una cuestión de esencia. O sea, Dios sabe eso. Y al contrario, cuanto mejor estamos conforme a lo que nosotros pretendemos, más tenemos que reconocer al Señor. Más tenemos que darle lugar al Señor, porque se supone que si estamos acá es porque Él lo está haciendo. Pero nos pasa, ¿sí? Yo te lo he comprobado a lo largo de mi vida. Yo hacía reuniones donde por ahí había personas que no iban. Donde tenían un problema eran los primeros en caer. Pillo. Y ahí sí estaba dispuesto, capaz que le decía, tenés que salir a correr 5 kilómetros y repetir el nombre de Cristo, y lo iba a hacer, estaba desesperado. Pero no tenía nada que ver con Dios, era con que yo quiero resolver esto. Es distinto cuando vos decís, che, pará, el que me espera es mi papá. Este tiempo yo no lo aparto para ser parte, para el lunes agarrar y decir, no, yo voy a la congregación, soy un miembro activo, me congrego. Es decir, yo me junto con mi familia para adorar a mi papá, para darle gracias, para tener un tiempo de intimidad, para exponernos delante de Él, para que el cielo sea en la tierra. Entonces, claro que no lo cambio. ¿Qué más importante, qué más interesante puedo tener en mi día que no sea eso? Pero es una cuestión de enfoque, no de religión. Porque la religión te lleva así, bueno, yo voy, entonces creemos que es por acción. Y Dios sigue viendo el corazón. Hay 5 cosas que Dios preparó por causas de Jonás. Se las voy a compartir rápido porque es nomás para que podamos ver cómo Dios actúa. Lo primero es la tempestad. ¿Sí? Vemos que cuando él se quiere ir de la dirección que Dios le había marcado, él se entra en un barco y dice que viene una tempestad. Dice que con esa tempestad, Dios lo despertó a él. Dice que los iba a arrasar y el tipo estaba abajo durmiendo, tranquilito. Dice que va el capitán y dice, estamos que morimos y vos estás durmiendo acá, dale, levantate y empezá a pedirle a tu Dios. ¿Sí? Ahora, no solamente Dios lo despierta a él, sino que también en ese despertar que Dios introduce en él, lo estaba haciendo despertar para la salvación de sus prójimos. Porque en este caso no solamente Dios salvó a Nínive, sino que salva a los tripulantes ahí del barco. Porque cuando dice que lo tiran al mar a él, dice que automáticamente cesó la tempestad. Lo segundo es el gran monstruo marino. Sí, este que debía tragarse al profeta para salvar la tripulación, ¿sí? Y que después Jonás pudiera recapacitar en su actitud. Lo tercero es la calabacera, ¿sí? Esta planta maravillosa, en la cual Dios viene a establecerlo en Jonás, pero también desde ese sentido profético nos habla a nosotros hoy, que es donde Él nos da ánimo y Él viene a confortarnos a la hora correcta y viene a confrontarnos con la mejor, ¿sí?, intención. Él sabía que Jonás estaba agobiado, que le estaba dando el calor, ¡pum!, le mete eso para cubrirlo, para aliviarlo, para darle ánimo en medio de lo que le estaba sucediendo. Ahora, acá hay algo importante, y escucha esto. Tenemos que tener cuidado de no idolatrar a la planta, porque muchas veces hay cosas que Dios nos da para darnos ánimo y nosotros la idolatramos, ¿sí? Y siempre pongo este ejemplo. Es la persona que tenía bicicleta y venía a todas las reuniones, andaba en colectivo y venía a todas las reuniones,
Se tomaba un remis, venía a todas las reuniones, se compró el auto y ahora no puede venir a la iglesia, porque ahora se va a pasear en el auto que Dios le dio. Entonces aprovecha el domingo y sale a pasear. Un domingo para acá, otro domingo para allá, otro. O sea, le terminás dando más importancia al objeto, a la bendición, que al que te dio la bendición. ¿Sí? Al contrario, usá el auto y pasá a buscar a algún hermano. Porque Dios te lo dio. Y después a tener toda la tarde para pasear y divertirte. Pero a veces nos pasa esto. Dios nos da ánimo, Dios nos da una salida y parece que, ¿sí?, ya hacemos de eso un Dios y nos olvidamos de lo otro. Lo cuarto es el gusanito, ¿sí?, el gusano. Incluso cuando miramos la creación, ¿no?, de esto, vemos que la mano del Señor tenía, aún en el gusano, una tarea para cumplir. ¿Sí? Aún cuando vamos a la palabra vemos el gran número de insectos y larvas dañinas que perjudicaron, ¿sí?, los campos y los jardines. O sea, aún eso tenía un accionar, tenía un propósito de Dios. Es decir, Dios también, con el gusano, tenía un propósito. ¿Sí? Por eso lo envió. Y lo quinto es el famoso viento oriental. ¿Sí? Lo que hablamos acerca recién de estos insectos y estas larvas, también lo podemos aplicar al clima. Dios hace uso de su creación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto Dios lo usa en la educación de Jonás. Dios a través de todas estas cosas estaba tratando con el corazón de Jonás, lo estaba formando, lo estaba forjando, estaba tratando con él. Y aún muchas veces estaba tratando, claro que sí, esa parte pecaminosa de Jonás. Por eso te digo, ¿cuáles serán esas cosas que Dios hoy utiliza en nuestras vidas? Porque a veces pareciera, viste, que no te sale una. Se me rompió el auto, se me sube el techo, Ahora, deja la queja, deja la fe, la fe negativa. Preguntale al Señor, Señor, ¿qué estás viendo vos? Porque capaz que me siguen pasando cosas y en vez de yo quebrantarme y rendirme y darme cuenta, yo sigo en la misma sintonía y me van a seguir pasando cosas, porque hay un mensaje que yo no estoy interpretando. ¿Sí? Y no digo, y también aclaro esto, no digo que Dios piensa nuestro mal, no, Dios es amor. Pero muchas veces Dios se tiene que hacer valer de las consecuencias de nuestras malas decisiones para tratar de hacernos reaccionar, porque Él nos ama. Pero a veces no reaccionamos ni así. Es como que sabemos que tocamos fondo, pero como que, no entrar una palada más. Una paladita más para ir un poquito más abajo. No, reaccioná. Preguntale al Señor, ¿qué te quiere decir el Señor? A ver, no es casualidad, hay cosas que uno se tiene que delante de Dios exponerse. Señor, ¿qué ves vos de esto? Pero a veces naturalizamos, normalizamos y bueno, sigue ando de mala racha. ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces, qué bueno es en esto que te digo, que podemos ver ante todo designio, ¿sí?, los designios de Dios en sí, que también esto pasaba con el pueblo. Esto no tiene solamente que ver con los descendientes de Abraham. Este era el problema de Jonás, de los israelitas. Ellos se creían que eran únicos, que tenían la exclusividad de Dios. Y Dios estaba mirando más amplio. ¿Sí? A veces también nos pasa, por eso les decía esto de medir. Nosotros como casa tenemos un lineamiento de parte de Dios. Pero eso no implica que yo agarre y diga, no, porque el pastor de allá, mirá lo que hace, son repecadores. ¿Y qué? ¿Nosotros tenemos la exclusividad de Dios? No. A ver, nosotros vamos a ser medidos por Dios de acuerdo a lo que Dios nos habla a nosotros, pero yo no sé lo que le habla al hermano de la otra cuadra. En todo caso, tengo que orar por el hermano de la otra cuadra. Pero a veces, viste, nosotros en la congre, Dios nos marca esto y mira, esto es lo que hace. Y es la iglesia, el pastor, no sé qué les dice. ¿Y quién te manda a medir a vos? O sea, ¿quién sos vos, quién soy yo para considerar que nosotros somos superiores o somos mejores o que Dios nos dio el celular a nosotros y ellos no? Es una cuestión de uno. O sea, nosotros tenemos que ser fieles a lo que Dios nos habla. Yo voy a ser fiel a lo que Dios me dice, pretendo ser fiel. Después arreglaré cuentas con Él. Pero no estoy para juzgar o para sectorizar quién sí, a ver, quién es de la renovación, a ver qué iglesia, no, esto, mirá lo que hacen, no. Tenemos que tener cuidado con esto, porque a veces nos ponemos en esta postura de medir, nos medimos entre nosotros, mirá, vos lo que hacés lo hacés por amor a Dios. Y de última, lo mejor que vos podés hacer es, a través de lo que manifestás,
Darle la posibilidad al Espíritu Santo que pueda tratar con tu hermano si tu hermano está haciendo las cosas mal. Pero no desde el juicio, no desde la condenación. Porque a veces nos paramos en esto, no, esto para mí no es justo, entonces... Y la pregunta es esta. Si Dios midiera como nosotros medimos, ¿vos tenés posibilidades? ¿Tu planteo tiene posibilidades? Mi planteo no tiene, mi persona no tiene posibilidades. Ahora, claro, no, yo determino si sí, si no, porque considero, no, mira, este hace las cosas a un vivo. Ahora, Dios te manda a manifestar a Cristo, no te manda a manifestar si es vivo o no es vivo. Vos haz el bien, vos bendecilo. Y si tenés que hablar, habla en amor, habla con el espíritu correcto. No hables queriendo mojarle la oreja porque en realidad querés que se le corten las patas. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, en este libro de Jonás nos ilustra la culpabilidad y la perdición del mundo sin Dios. Nos muestra el amor del Señor hacia todas sus criaturas, porque no solamente, eran 120.000 personas en Nínive, sino que había un montón de animales, había creación de Dios, ¿sí? Nos muestra el llamamiento que Dios nos hace, nos muestra la salvación ofrecida, el anuncio del juicio, el papel del mensajero de Dios, sus motivos y las consecuencias de su desobediencia y aún la posibilidad de renovación de su llamamiento, porque fíjate que él desobedece en primera instancia, pero Dios le da una segunda oportunidad. Y él en la segunda oportunidad hace lo que Dios le pide que hiciese, ¿sí? El arrepentimiento y aún la liberación de un pueblo entero. En fin, nos muestra este libro que aún los últimos pueden ser primeros, amén. Quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas capítulo 10, ¿sí? Porque hay algo interesante para poder cerrar en esta mañana esto que el Señor nos está hablando. Mientras el Señor iba de paso por Samaria, fue rechazado, esto lo hablamos al principio. El versículo 16 del capítulo 10 dice: el que a vosotros escucha, a mí me escucha, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Esto está bueno porque no lo había visto así, pero lo que te decía al inicio, no rechazás al pastor, no rechazás al hermano, no rechazás al líder, rechazás a Dios. ¿Sí? Cuando te preguntan cómo estás y vos no estás bien y decís bien, estás rechazando el consejo de Dios. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿qué? ¿Siempre vas a estar bien? Pero muchas veces creemos que bueno, y no hablo de ciertas cosas que a veces uno, ¿sí? Para los que somos muy charlatanes, a veces mejor hablar menos, porque por ahí se entera todo el mundo cómo estamos. Y ese otro problema, no estoy diciendo eso. A veces, Señor, mira, no hablo porque si no suelto voces por todos lados y me hago un matete. Pero es distinto cuando yo ya te pongo el cerco acá. ¿Sí? Bien. Y esto nos conocemos. O sea, uno se conoce. Yo los conozco, a la mayoría de ustedes los conozco. Ya sé cuando quieren hablar de algo o no quieren hablar, porque te meten enseguida te ponen el ladrillo adelante, hasta acá. Ah, claro, sí. Y te cortan. Vos decís, es una picardía. Porque aún en medio de eso, es el Señor el que te quiere hablar, es el Señor el que te quiere ministrar. Y con esto no me refiero a que los hermanos andemos, che, ¿qué te pasa? Che, ¿qué te pasa? No, no estoy hablando de el chusmerío. Estoy hablando cuando vos sabés que viene de un lugar distinto y que vos mismo sabés que es el Señor. Pero aún así, te haces el otro o la otra. ¿Sí? Entonces, qué interesante esto. El que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Ahora el Señor más adelante... Y esto es muy interesante. Acá lo rechazan en Samaria, ¿no? Pero cuenta algo más adelante que ahora lo vamos a leer. Y creo yo que el Señor, que es el Señor, se debió dar cuenta que esta misma gente eran samaritanos y que eran los que previamente lo habían rechazado. Pero mirá qué interesante esto. Lo que menciona acerca de los 10 leprosos en el capítulo 17. Dice... El versículo 11, y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo:
¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Ahora, no sé si lo podés ver. A Jesús previamente lo rechazan en Samaria, samaritanos. Y este mismo pueblo vienen 10 a buscarlo, a pedirle ayuda. Y dice que él sana a los 10, no hace diferencia. Mi pregunta en esta mañana, ¿sí?, es la siguiente. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en lugar de Jesús? ¿Sí? ¿Cuál hubiera sido tu respuesta en lugar de Jesús? Pensalo ahí, ¿sí? Yo tengo una idea que se las voy a decir, ¿sí? Probablemente lo que hubiéramos dicho, si esto no nos quisieron recibir, si le fuimos a hablar y no nos dieron bolilla, si nos rechazaron, si nos despreciaron, si no valoraron que nos preocupamos, que fuimos a ellos, no lo valoraron, le daba lo mismo. ¿Ahora nos vienen a pedir ayuda? Ya está. Que se manejen, que se hagan responsables de sus acciones. ¿Sí? Yo decido, él decide. Ahora que se haga cargo. ¿Viste? Se hacía el vivo, hacía esto, no quería escuchar a nadie, se la sabía toda. Ahora que se la banque. Ahora que se banque lo que viene, porque bueno, es así, es parte. ¿Por qué tendríamos que orar por ellos? ¿Sí? Hoy en día tantas cosas que a veces si uno las dimensiona espiritualmente, no digo lo natural, porque lo natural opinamos todos. ¿Sí? Y soy particularmente, los que me conocen saben que soy así, yo creo en las redes sociales, pero en las redes sociales yo no opino de nadie, no pongo nada, porque a veces las redes sociales son para demostrar la falta de aceptación que tenemos. Entonces yo estoy acá ahora, disculpen, predicando en la mañana del domingo 1 de agosto en la congregación. Claro que es para que la palabra corra, pero después mi vida personal es mi vida personal. ¿Sí? Y esto no digo que de vez en cuando, yo te hablo de los que estoy en el baño, voy al parque, estoy con el perrito, toda la vida todo el mundo sabe lo que hace, lo que no hace. O sea, una necesidad de aprobación tal que tengo que mostrar todo lo que estoy haciendo. O enredarnos en opinar y en meternos en discusiones que cuando vos entendés lo espiritual, de última vas delante de Dios, pero a mí es como que me meta en una página, no sé, de River a opinar de Boca. Me van a defenestrar. No tiene sentido. Pero a veces, no, pum, pam, se arman unos matetes. Particularmente soy de los que eligen no involucrarse en eso, ¿sí? Sé que mi voz puede sentirse desde otro lugar. Y a veces sé a qué le tengo que pegar. Y le pego ahí, sin hacer mucho ruido, si fuera el término. ¿Sí? Pero qué interesante esto. Volviendo a esta pregunta. El Maestro, el Salvador, no actuó como probablemente actuaríamos nosotros, sino que Él esbozó su más alto nivel de amor y ejercitó en estos 10 esa gracia salvadora. Como decíamos hoy, los salvó a todos, ¿sí? A todos los salvó, no es que dijo, bueno, este sí, este no. ¿Por qué? Porque fueron los 10 que apelaron a su misericordia. Los 10 vinieron a Él a clamarle. Y Él no mostró ninguna preferencia. Por eso entiendo, ¿sí? Siendo una persona con un carácter fuerte, que lo que siempre va a vencer es el amor. Y que aún en las cosas que uno no logra dimensionar o no logra entender, sigue siendo el amor. Aún a los que están equivocados, aún los que van en contra de Dios con una arrogancia y una altivez que pareciera ser que se quieren llevar todo puesto. ¿Sabes qué? Hoy en Argentina, las cosas que pasan, las cosas que están levantando, los que están aprobando. Yo no sé cuál es la realidad espiritual, la realidad natural, pero en la realidad espiritual yo sé que Argentina no va a ser gobernada por Sodoma.
Y en el nombre de Cristo declaro que no va a ser gobernada por Sodoma. Y tantas cosas que pasan, que necesitamos darnos cuenta que no es una cuestión de atacar, ¿sí? O manifestar lo que nosotros creemos desde una perspectiva de descalificación, sino siempre todo es desde el amor. Aun cuando hay corrección, aun cuando no estoy de acuerdo con algo, siempre tiene que haber amor. Yo sé que muchas veces hay cosas que no son justas, pero la motivación no es el amor, es el juicio, es la condena, es la medida. ¿Sí? A veces nos pasa, a veces en todo esto de lo profético, a veces cuando nosotros estamos siendo formados en una madurez de profeta, vos agarrás a un profeta inmaduro y quiere sangre. Ahora, no se trata de que, de que tenga razón o no, se trata de que la motivación no es así. Porque vemos en el caso de Jonás, Jonás quería esto. En 40 días listo. Y él quería que Dios los exterminara, porque él consideraba que no. Y Dios demostró misericordia, actuó distinto. Entonces yo no sé qué es lo que Dios ve, pero yo sé lo que yo recibo de Dios cada día. Y lo que yo recibo de Dios cada día es amor y misericordia. Ahora, eso no me implica a vos y a mí, no nos implica que nosotros, como tenemos la luz de Dios, caminemos en justicia. Porque esto es otra cosa. No es que hay, la misericordia y nos hacemos los pillos. No. Porque vos tenés luz. La misericordia y la gracia, claro que es para todos, para nosotros también. Pero en aquello que Dios te habla de antemano, si Dios me dice, che, mirá, Marcelo, sentate y yo estoy parado, después es fácil querer misericordia. Que Dios me la va a dar también, porque Dios hace como quiere. Pero en mi responsabilidad delante de Dios, no me es tomado por justicia, porque estoy siendo desobediente, punto. Porque Él me habló de antemano. ¿Qué es distinto a que yo diga, a mí me cuesta esto? Está bien, estoy en proceso, estoy intentando dar fruto de arrepentimiento. Gloria a Dios. A que uno diga, ay, no, ya está. Me da lo mismo. Entonces, cambia. ¿Sí? Porque he escuchado muchas veces esto. No, en realidad yo agarré y tuve una actitud así por Vicky, ¿no? Justo el otro día, no sé qué me pidió, yo podía, fui, se lo alcancé. Y vos sabés que el miércoles yo precisaba algo de ella y me dijo, no puedo. Que viva, cuando precisó que yo le hiciera esa gauchada, me dijo, cuando le tocaba a ella, no. Entonces, ¿sabes qué? Yo la amo, está todo bien, es mi hermana en Cristo, todo bárbaro, pero la próxima vez que me pide algo le digo que no, porque es viva, es ventajera. Piensa en ella. ¿Sí? Ahora la pregunta es, quizás eso sea verdad, pero la pregunta es, ¿qué doy yo? ¿De quién tomo yo? ¿De quién es el problema? ¿El problema es mío o es de ella? Ahora, tenemos que vencer el bien con el mal. No dejarnos vencer por el mal. ¿Qué es lo que muchas veces... entonces listo, yo considero sí, a este no. A este sí, no, porque a este no le voy a hacer esto porque si no le estoy alimentando una dinámica. Viste que es vivo. Y perdemos la esencia, nos ponemos en un lugar que no manifiesta a Cristo. Ponete a pensar por un segundo cómo Cristo actúa con vos. Si Dios dijera, mira, este es mañero, mira, este es bicho, mira este cómo la acomoda, y actuara como nosotros muchas veces queremos actuar entre nosotros, sería un problema. Por eso que, claro que hay cosas que molestan, claro que hay cosas que incomodan, claro que hay cosas que a mí por lo menos, me incomodan mucho. Pero tengo dos opciones, con justicia, ¿sí? O con gracia, con ley o con amor. Y prefiero, viendo la historia de Jonás, si Dios salvó un pueblo de 120.000, prefiero ir por ese lado. Prefiero creer en eso, aunque muchas veces me tenga aquí a descargar con el Señor los enojos, las broncas. Pero si hay algo que Dios es amor. Y si nosotros no logramos crecer en esa realidad, hay cosas que no van a pasar, porque nos vamos a seguir parando de la justicia. Entonces yo soy así porque vos sos así. Entonces yo hago esto porque vos haces esto. Ahora la pregunta es, puesto los ojos en Jesús, ¿cómo es Jesús conmigo? De esa manera yo soy. Después, si vos sos vivo, si vos sos ventajero, si vos, para tu ranchito, hay alguien que lo ve. Y ese que lo ve, dice la palabra, que es el que tiene la facultad de separar el trigo de la cizaña. Él solo tiene la facultad de hacer eso. Nosotros no separamos la cizaña del trigo, la separa Él. Por eso también Él dice que Él añade a los que han de ser salvos. ¿Sí?
Y es confiar en eso. Yo no puedo cambiar a los vivos, no puedo determinar quién sí, quién no. ¿Sí? Yo tengo que manifestarlo a Él. En lo que soy, en lo que hago, manifestarlo a Él. Aun cuando muchas veces, desde lo natural, pareciera que pierdo el tiempo o pareciera, no sé, que me toman el pelo. Pero todo lo que yo haga en la dirección de manifestar a Cristo nunca va a ser una pérdida. Y siempre va a tener un efecto. Y aún esto, vamos a poder ser sostén. ¿Sabés por qué a veces tenemos crisis en los matrimonios? Porque nos paramos en nosotros. Nos paramos en mi verdad, nos paramos en lo que yo creo, nos paramos en lo que vos no me entendés a mí. Entonces se genera una discusión. ¿Por qué? Porque ahora cuando el diseño es que yo tengo que estar mirando por la felicidad del otro, pero soy tan importante para mí mismo que me cuesta quebrar mi egoísmo y dejar de mirar por mí lo que yo tengo que hacer, lo que yo siento, lo que tengo ganas, y poder ver qué está pensando el otro. Porque cuando yo un poquito puedo pensar en la otra persona y ponerme en su lugar, puedo saber qué necesita. Capaz que hoy mi señora necesita que le tenga más paciencia. Capaz que hoy mi señora con algún gesto le puedo levantar el ánimo porque sé. Capaz que hoy a mi marido no le tengo que caer como le caigo siempre. Ahora, ¿qué te da la facultad de eso? Poder mirar en el otro. Mientras que si yo me miro a mí mismo, siempre voy a tener justificaciones. ¿Sí? Que esto, que lo otro. Y esto es lo mismo. Si nosotros lo vemos a Él y nos negamos a nosotros, Él siempre va a actuar de la manera que tenga que actuar. ¿Por qué? Porque Él sí es justo. Entonces imagínate, yo no voy a poder estar con mi compañera y que mi compañera todo el tiempo me maltrate. Porque si yo expreso el amor de Dios, Dios va a tratarla a ella. Porque ese es el diseño de Dios. Pero Dios no la puede tratar porque yo quiero hacer mi justicia. Y yo no estoy dispuesto a mostrar con un hijo. ¿Sí? Y eso es real. Eso es real. Y eso es lo que tenemos que ver. Es por amor. Todo lo que uno hace es por amor. A ver, si vos no te lo replanteaste nunca y hoy te lo tenés que replantear, aún vos en esta mañana estás acá. Si no estás por amor, va a ser difícil. Tiene que ser por amor a Dios. Porque le amamos, porque lo seguimos, porque vamos a permanecer, porque le creemos. Es por amor. Entonces, ese amor es tanto que no hay situación, no hay etapa social, no hay nada que nos pueda separar de su amor. Y es ese mismo amor el que nos sigue poniendo en esta perspectiva de querer presentarnos delante de Él para que Él nos siga trabajando. ¿Sí? No importa cuántos años tenés, no importa cuántas iglesias fuiste, no importa qué sabés o no sabés, no importa si tenés título o no tenés título, lo que importa es que si Dios ve en vos un corazón dispuesto que deja todo lo que hasta ahora puede tener como concepto, entendiendo que hay algo fresco de Dios cada día, Dios ahí va a introducir su semilla. Y cosas que no veías ni entendías antes desde la religión, te van a empezar a amanecer. Porque al fin y al cabo no se trata de lo que yo interpreto de un versículo, sino se trata de lo que el Espíritu de Dios quiso transmitir en el momento que eso se escribió. Y yo necesito interpretar eso. Y necesitamos ver eso. Yo quiero que puedas ponerte en pie en esta mañana. Vamos a orar al Señor en este momento. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana venimos delante de ti una vez más. Y Señor, verdaderamente queremos hacerlo pidiéndote perdón. Pedirte perdón porque de ti nada se escapa, Señor, y muchas veces en nuestro corazón hemos guardado enojo, hemos guardado bronca, hemos guardado murmuración, hemos guardado juicio. A tal punto, Señor, que ni siquiera hemos tenido el valor. Porque muchas veces, claro que somos seres humanos y podemos ofender y podemos ser ofendidos involuntariamente. Pero a veces tanto el egoísmo o el enfoque en uno mismo que como la acción no está arraigada en el amor, ni siquiera me importa el otro. Me importa lo que yo siento, me importa lo que a mí me gusta o no me gusta. Y si no puedo ver al otro que lo tengo enfrente, mucho menos te voy a ver a vos, Señor.
Por eso necesitamos ser enseñados en tu amor verdadero. Estamos en un tiempo, Señor, donde tantas voces se levantan en confusión, en maldad. Hay tanta mezcla. Un tiempo donde se sigue llamando a lo malo bueno. Pero, Señor, nosotros necesitamos experimentarte a vos. No hay nada que se pueda expandir fuera de estas 4 paredes si no te experimentamos a vos, Señor. Si no podemos ser ministrados por ese amor que nos enseña a caminar en justicia, porque cuando vos experimentás el amor del Señor, empezás a caminar correspondiendo a ese amor. Empezás a ser consecuente con tus decisiones en pos de quien te llama. Y aún el Señor vuelve a traer a memoria esas palabras que nos estuvo diciendo, que si escuchamos su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Porque a veces escuchamos a Dios, claro que sí, pero nos endurecemos, nos cerramos. Nos paramos en lo que nos queremos parar o en lo que nos conviene pararnos. Y el Señor no obliga a nadie que no quiera. El Señor busca a los dispuestos. El Señor busca a aquellos que aún quieren ser enseñables, para que la mansedumbre y la humildad del Hijo pueda empezar a forjarse en nosotros. Por eso en esta mañana, Señor, yo quiero pedirte perdón, Señor, aún de todas aquellas palabras que quizás como casa, porque somos parte de esta casa, hayamos omitido en juicio, en murmuración, en medida, para con el prójimo, para con otros. Perdónanos, Señor, en esta mañana. Perdónanos no tan solo por haber querido buscar juicio sin la esencia del amor, aún perdónanos por no haber actuado en amor y tolerar cosas que no se pueden tolerar. Porque aún el amor es tan fuerte, el que proviene de ti, que aún en amor podemos ir y edificarnos los unos a los otros. Y aún poder mostrar el camino que vos nos estás mostrando. Pero no, Señor. Hemos llevado esto a los extremos y hemos medido a todo el mundo en una medida que ni nosotros mismos damos. O por el contrario, nos hemos parado en una posición de misericordia facilista, aceptando y tolerando todo tipo de cosas. Por eso, Padre, perdónanos en esta mañana. Que realmente podamos ver como vos ves. Que realmente podamos seguir forjando, pensar lo bueno del otro. Que aún podamos saber que no podemos cambiar al otro, pero hay algo que sí podemos hacer. Y eso que podemos hacer es mostrarle quién habita, quién vive en mí. Y si vos vivís en mí, Señor, siempre mis acciones van a reflejar y van a manifestar eso. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Ayúdanos a poder recibir esta palabra en el Espíritu, que lo podamos ver en el Espíritu, Señor. Aún, Señor, esto en esta mañana rompe con indiferencia, rompe con divisiones, rompe con celos, rompe con competencias, rompe, Señor, con todas esas cosas que lo único que tienen en común es que no está Cristo. Mientras que todo lo que proviene de ti, Señor, nos permite ver el Cristo que hay en el otro. Y el Cristo que portamos nos edifica y nos bendice como parte del cuerpo, Señor. Que realmente, Señor, este sea un tiempo, sea un día donde verdaderamente estemos dispuestos de corazón a que haya menos de nosotros para que haya más de Cristo. Señor, como inicié este mensaje, cómo orar, muchas veces no sé, pero tu palabra dice que es el Espíritu el que intercede con gemidos indecibles y aún, Señor, trae luz y dirección en pos de tu corazón.
Nos podremos cansar de un montón de otras cosas, Señor, pero que no nos cansemos de amar, que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos cansemos de creer que realmente el reino de los cielos es la cultura que debemos pregonar. Y que aún, si en el mundo es así, más entre ustedes no será así. Porque nosotros recibimos de la fuente correcta. Y esa fuente correcta sos vos. Y vos sos amor. Y vos sos misericordia. Y vos sos gracia. Ayúdanos en esta mañana a posicionarnos en este entendimiento. Y que aún esta acción tuya nos pueda poner en la responsabilidad de dejar de hacer, de dejar de pensar, de dejar de decir aquello que no tiene que ver contigo, Señor. Que podamos disfrutar tu gracia sin abusar de ella. Porque vos vas a ser siempre el mismo. Pero aún, Señor, vos también sentís y querés que te adoremos. Y querés que podamos vivir conforme a lo que vos nos estás diciendo. No como Jonás, que buscó un camino alternativo, sino que podamos ser obedientes a lo que vos estás poniendo delante de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, porque aún, Señor, sé que quizás vos no hiciste, no trajiste quizás una tempestad, un monstruo marino, pero sé, Señor, que con brazos de amor, con lazos de amor nos atraes continuamente. Y hay un montón de cosas que hoy no nos damos cuenta, pero que siguen operando en favor de que podamos volvernos a ti y podamos rendirnos en aquellas cosas que vos nos estás pidiendo. Danos luz en esta mañana, Señor, y que en este espíritu podamos recibir esta palabra, Señor. Quitá en esta mañana todo peso de condenación, todo peso de duda. Señor, sella esta palabra con tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que podamos pensar, pero que se anexa a ese gozo, Señor, que nos da vida y que nos hace entender, Señor, que no hay nada más importante que vos y que tu propósito para nosotros. Yo quiero bendecir tu nombre, Señor, y te pido, Señor, que nos enseñes a hacer una casa, que en medio de todas las cosas que nos envíes a hacer, podamos tener en todo el sello del amor, Señor. Enséñanos, Señor, a amar a través de tu amor y como vos amás, Señor. Es mi oración en esta mañana, papá. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor, en esta mañana. Que haya un bálsamo de tu amor, Señor, ministrando nuestro espíritu en este momento, Señor. Gracias, Señor, gracias por amarnos. Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, gracias. Vos lo haces posible, Señor. Vos sos nuestra esperanza, vos sos nuestra fortaleza, vos sos nuestro pronto auxilio en la tribulación. Vos sos todo, Señor. Sin ti nada somos, fuera de ti nada podemos. Bendecimos tu nombre, Señor, y tomamos de tu amor en esta mañana. Bebemos de tu amor en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana y que podamos meditar en el amor que Dios nos tiene y que eso nos pueda llevar a posicionarnos donde nos tenemos que posicionar. Amén. Amén. En tu interior, tú me formaste
tan dentro de tu corazón.